En Internet a veces parece que todos buscan la fama por encima de todo, aquello que los haga acabar frente a los ojos de miles o millones de personas, aquello que haga que se hable de ellos, que muestre al mundo que no son más que un don nadie, algo que se haga viral. Pero incluso si se consigue, no todas las historias tienen un final feliz, no todo se soluciona con viralidad en Internet, y uno de los mayores ejemplos de esto es la historia de un pequeño juego publicado en 2014, y específicamente la historia de su creador. Tenemos que volver a 2014, hace ya 10 años. ¡Dios! ¡10 años! Cuando un chico austríaco de solo 17 años abrió su cuenta de GameJolt. Este chico era un aficionado al desarrollo de videojuegos y creó y publicó varios durante ese año. Todos ellos eran pequeños proyectos que no ganaron ninguna atracción, pero las cosas cambiaron en octubre de 2014, cuando este chico, con el nombre de Bert Paul, subió el primero de sus juegos de una nueva saga que planeaba crear, y lo llamó Acceptable Money, que se puede traducir a dinero deseable. Es un juego muy sencillo, como veréis, pero es importante para entender la saga, así que hablaremos de él un poco. En 2014 solo hacía un año que Cookie Clicker se había estrenado y la gente seguía obsesionado con él. Por lo tanto, Bert Paul decidió seguir la misma fórmula. El juego es, como he dicho, sencillo, es un simple clicker o idle game, es decir que básicamente se juega solo, y lo único que tenemos que hacer es comprar mejoras para generar más y más. En este caso, en lugar de generar galletas, generamos dinero con una caja mágica que crea dinero de la nada, mientras recibimos cartas de una tal Madame Sinclair que nos dice cosas tan raras como: «Hola, ¿eres mi amigo? Perdona, se me ha olvidado poner algo en la última carta. ¿Por qué no estás contestando a mis cartas?» Parece una mujer muy estable, como veréis. Al igual que con el Cookie Clicker original, hay mejoras de diferentes tipos. Están las típicas de generar más billetes, pero hay varias que llaman la atención. Por ejemplo, con esta conseguimos un gato, y podemos enviar al gato a buscar dinero. Mientras seguimos mejorando la caja, pudiendo generar monedas e incluso joyas también. Y como no, Madame Sinclair sigue enviándonos cartas, contándonos que ella solía crear dinero como nosotros, aunque es complicado saber si lo que dice esta señora son simple locuras o no. Nos manda otra carta diciendo que sabe de otra forma para que creemos más dinero, que por cierto, hace mucho que no veo a Mimichi, ¿no? Y Madame Sinclair nos explica con otra carta que la piel de gato es muy cara y que si metemos el cadáver de nuestro gato en la caja podemos generarla. Y con esto se nos desbloquea una mejora para hacer justamente eso. Y bueno, supongo que el gato ya está muerto, así que... Dios, soy horrible. Bueno, ya se me pasará. Cuando avanzamos más en el juego y nos aproximamos al final, un nuevo personaje empieza a escribirnos cartas también. Un tal Doctor Dinero, muy sutil el nombre, lo sé, que nos pide que le demos dinero para un conflicto entre Occidente y Oriente. Pero como siempre ignoramos sus cartas y cada vez se pone más amenazante hasta que de repente nos envía una carta diciendo que en ella había un virus mortal creado por él y que ahora nos ha infectado. Y la única forma de curarnos es comprar su antídoto, por el módico precio de todo nuestro dinero. Esto es importante porque inicia la trama del siguiente juego, el cual es el principal de la saga y por lo tanto también de este vídeo. Acceptable Money sienta las bases muy bien para lo que está por venir, las cartas, la historia del virus y Doctor Dinero, y la pasividad que vivimos en el juego, que ya veréis es muy importante en toda esta saga. Un día después de la Navidad de 2014, Bert Paul publicó en GameJolt el siguiente juego de la saga, llamado Presentable Liberty, que puede ser traducido como Libertad Presentable a español. Sí, los nombres de los juegos son un poco extraños, ¿qué le vamos a hacer? Y tomó un camino muy diferente, pero a la vez muy similar al juego anterior. El juego empieza diciendo: Día 1, y nos despertamos en una celda, muy pequeña y sin nada en ella, a excepción de una pequeña ventana que está demasiado alta para poder ver nada a través de ella, una cama y un reloj, que es lo único que podemos escuchar además de la música. Si es que se le puede llamar así, porque parece como sonidos aleatorios y distorsionados. No tenemos nada, ni un objetivo, ni una señal, nada, estamos realmente encerrados en una celda. De repente, una carta se desliza por debajo de nuestra puerta. Mi querido amigo, espero que te encuentres bien. ¿Cómo te está tratando la vida en prisión? Tiene que ser duro, sobre todo en momentos como este. En cuanto a mí, pronto comenzaré otro de mis viajes a lo desconocido. Deséame suerte. Salvadore el viajero. De esta nota ya podemos sacar un par de conclusiones. El que nos escribe es nuestro amigo Salvadore y estamos en una prisión. ¿Por qué?
No lo sabemos. Volvemos a nuestra realidad, esta celda tan vacía y aburrida. Aunque tiene unas cosas un poco extrañas si la miramos con más detenimiento. Hay unos cables colgando de una pared sin motivo, y si nos asomamos a través de la abertura de la puerta, vemos lo que parece una puerta, pero no es una puerta de prisión, es una puerta normal, una que se encontraría en una casa. Nuestro amigo Salva nos envía otra carta, y para que no nos sintamos solos, nos mete un bicho para que nos haga compañía. Poco después llega otra carta, pero ahora de nada más y nada menos que el mismo Doctor Dinero. Buenos días, estamos felices de informarle que ha sido seleccionado personalmente para participar en un programa exclusivo para reclusos en todo el país. Hemos visto que, debido al brote de un terrible virus, la población de nuestra bella nación ha empezado a disminuir, pero todavía hay esperanza. Usted. Estudios recientes muestran que el 98% de la población de nuestra gran nación está ya infectada por este virus. Por ello, muchos del restante 2% son prisioneros como usted. Esperamos que se mantenga atento y sano para luchar contra la depresión o pensamientos suicidas en esta terrible situación en la que se encuentra. Se le ha concedido su propio compañero feliz. Disfrute. Como veis, el virus que el Doctor Dinero creó en el juego anterior se ha convertido en una enorme pandemia y nosotros somos uno de los pocos que no ha sido infectado porque estamos en prisión. Un apocalipsis creado por la codicia de uno solo, un ejemplo de distopía bastante de libro, aunque una que no nos pilla demasiado lejos, ¿verdad? Poco después recibimos la primera carta de este compañero feliz que el Doctor Dinero menciona, que nos intenta alegrar de la manera más superficial posible, casi como si fuéramos un niño, y nos da 5 cañones de confeti. Después nos da otro regalo, una consola con un juego para que pasemos el tiempo. Esta consola se convierte en nuestra única distracción entre cada una de las cartas, porque aunque ahora en el primer día aparecen más de seguido, a partir del segundo día empiezan a ser menos y menos frecuentes. Salva nos sigue hablando de su viaje, y nosotros, sin mucho más que hacer, seguimos jugando con nuestra consola. Nuestro compañero feliz nos vuelve a escribir con su positividad tan frívola de siempre. Y después, lo único que nos queda es esperar a la siguiente carta, y mientras no tenemos nada. Es como estar de verdad en una celda, abandonado solo con tus pensamientos, y nada más que hacer que contemplar tu vida. Es un sentimiento un poco raro, ¿sabéis? En este mundo en el que todo el rato tenemos el móvil o cualquier otro estímulo para distraernos, cualquier cosa para no pensar, es extraño que un juego justamente sea el que lo permita y alimente, y me hace reflexionar sobre... ¡Uy! Una carta, menos mal, qué aburrimiento, coño. La verdad que uno rápidamente empieza a sentirse realmente aislado, solitario y aburrido, y las cartas empiezan a emocionarte de verdad cuando llegan. El primer día se convierte en el segundo y nuestro compañero feliz nos manda más positividad falsa, además de otro juego, el cual por cierto es mi favorito con diferencia. Seguimos recibiendo cartas de nuestro amigo, Salva, cartas que por cierto no podemos responder a ninguna, volviendo a ese concepto de la pasividad absoluta, y recibimos un póster de nuestro compañero feliz, para, según él, recordarnos siempre mantener una sonrisa. En fin, ya veis que no es el mejor de los regalos, la verdad. Es en el segundo día que una nueva persona nos empieza a mandar cartas también. Una chica llamada Charlotte, que tiene una pastelería cerca de la prisión y que la está utilizando como refugio con toda la pandemia ocurriendo fuera. Según ella, solo quedamos nosotros y ella sin infectar en toda la ciudad. Nos dice que le encantaría si pudiéramos acercarnos a su pastelería en algún momento, pero obviamente somos presos, no podemos hacerlo. Por esta razón, supongo, además del hecho de que no podemos contestar a sus cartas, Charlotte nos vuelve a escribir poco después, disculpándose por si ha parecido demasiado impaciente en su última carta, y admitiendo que es que no ha tenido mucho contacto con nadie últimamente. Y de nuevo después, sin nada más que hacer, lo único que nos queda es esperar. En el día 2 completé el juego de la araña, que me gustaba, pero hacerlo no cambia nada, recibes una pequeña medalla en tu pared y eso es todo. Mientras, nuestro compañero feliz nos sigue escribiendo, diciéndonos que no estemos tristes y que tenemos que estar felices. Salva nos sigue contando su viaje y nos regala nada más y nada menos que una pata de mesa. Sí, solo una pata. El tercer día empieza y ya sabéis cómo va esto. Nuestro compañero feliz nos regala otro juego que ha comprado con todo el dinero que le quedaba. Salva nos habla más de su viaje, nos regala otras 2 patas de mesa y nos cuenta que va a volver dentro de poco a la ciudad. Charlotte nos cuenta cómo ve a la gente morir de su pastelería y que el Doctor Dinero ha empezado a vender su antídoto a un ridículo precio. Ella sospecha de que hay gato encerrado y resulta que sí, ya que el antídoto hace que varios órganos fallen y la gente muera de todas formas.
Empezamos a ver un poco la desesperación en sus cartas. Nos dice que no sabe cuánto tiempo podrá vivir completamente sola y que le encantaría visitarnos, pero no quiere salir de su pastelería. A lo largo del día, Salva nos manda la última pata de mesa y finalmente el tablero, así que por fin tenemos una mesa en nuestra celda, y con eso el tercer día termina. En el cuarto día, nuestro compañero feliz nos dice que ha vendido todo lo que tiene, su casa, su comida e incluso uno de sus pulmones para comprarnos otro juego más. Salva vuelve a nuestra ciudad y se da cuenta de lo que está pasando, porque al parecer hasta ahora no sabía nada del virus. Charlotte nos dice que ha encontrado un gramófono y pone música para que la escuchemos desde nuestra celda. Resulta que Salva también escucha la canción, pero no sabe de dónde viene. Y Charlotte no quiere volver a ponerla porque dice que haría el momento en el que la ha puesto por primera vez menos especial. Viendo lo mal que se encuentra Charlotte, que cada vez nos dice lo más sola que se siente, me encantaría decirle a Salva dónde está, o a Charlotte que por el amor de Cristo vuelva a poner la canción. Pero no podemos, no hay forma de contestar a las cartas y de comunicarnos. Y como siempre, lo único que podemos hacer es esperar. Al final del día Charlotte está en un momento de oscuridad total, y dice que mañana por la noche nos esperará en su pastelería, ya que no puede más con su soledad, y que si no vamos, se suicidará. Por último, nos envía un trozo de tarta que podemos comer. El virus lo tengo yo. El quinto día comienza, como ya es de costumbre, con una carta de nuestro compañero feliz. Pero hay algo raro en esta carta. El compañero se ha quitado finalmente la máscara y nos dice que no le importa si somos felices, no es ni ha sido en ningún momento nuestro amigo, sino que el Doctor Dinero había secuestrado a sus hijas y le estaba chantajeando con ellas para que nos mantuviera contentos. Pero había descubierto que sus hijas habían muerto por el virus y entonces no tenía sentido seguir con la pantomima del compañero feliz. Pero a pesar de todo, está empeñado en que no perdamos la esperanza, y por eso va a vender todos sus órganos para comprarnos un último juego, algo que obviamente lo matará. Nos envía el juego y finalmente nos dice adiós. Salva nos dice que está viniendo a visitarnos a nuestra prisión, nos cuenta cómo toda la ciudad está vacía y que solo queda él. Cuando llega dice que no puede entrar al edificio, que todas las puertas están bloqueadas. Las cosas se hacen incluso más extrañas cuando Salva nos dice que el edificio en el que estamos nunca fue una prisión, que no hay celdas en el piso de más abajo y que viendo los planos no las hay en ninguna otra planta tampoco. Mientras Charlotte está cada vez peor, nos pide que por favor le digamos que vamos a ir a visitarla, pero poco después nos dice que lo siente y finalmente otra última carta que dice lo siento. Salva destruye el generador del edificio para desbloquear nuestra puerta, pero en el proceso de hacerlo se electrocuta y muere. El Doctor Dinero ahora nos envía las últimas cartas, dándonos la lección de salir o no de nuestra celda. Si lo hacemos, podemos caminar por un pasillo con puertas normales. Salva tenía razón, esto no era una prisión. Al final del pasillo hay unos botones, que resulta podemos instalar en la pared de nuestra celda donde los cables estaban. Y es que nuestra celda no fue una celda en ningún momento, sino un ascensor, y ahora podemos bajar. Tampoco es un ascensor normal, como podéis ver, pero al final llegamos al primer piso y podemos salir del edificio. Vemos la pastelería de Charlotte frente a nosotros, y si entramos nos encontramos con la horrible escena de su suicidio. En una última nota se disculpa por no habernos esperado más, por no haber sido más paciente, pero nos dice que igualmente eso ya no importa, porque lo que más importa es que estemos aquí, y nos ha dejado una tarta para nosotros. Es así como termina el juego. Este juego tiene sorprendentemente muchas capas. Como veis, el juego tiene esa temática de distopía capitalista, creado todo por la codicia del Doctor Dinero. En un momento, él nos manda una carta disculpándose por las molestias que el virus que ha creado haya podido causar y nos regala un cuadro con la imagen de unos billetes que dice: el dinero aguanta todas las dificultades. Así que sí, no es ni siquiera sutil. Otros ya habréis pensado en otra cosa con todo esto de una pandemia y quedarse aislado en una celda. Y es que parece hasta un poco profético este juego, porque recordemos que esto fue creado en 2014, justamente casi 5 años antes del descubrimiento del COVID-19.
Creo que después de esa experiencia, del aislamiento que sufrimos, todos podemos sentirnos un poco como el personaje de este juego, con cosas horribles pasando fuera, con gente cercana teniendo muchas dificultades, pero no podemos hacer nada. Lo único que podemos hacer es esperar a que las cosas se pongan mejor y ser testigos de todo lo que está pasando. Vivir durante el COVID fue para muchos como vivir en una distopía real, una pesadilla de la que uno no se puede despertar. Y es realmente extraño cómo este juego pudo predecir los sentimientos de esa experiencia de forma tan certera 5 años atrás. Pero es que a lo mejor no se refería al COVID-19. Veréis, muchos en internet defienden que todo este juego puede ser una alegoría a la depresión, y yo cuando lo leí me reí, pensando que son tonterías, pero cuanto más recordaba lo que pasa en el juego, y más lo pensaba, más me parecía que tenían toda la razón del mundo. Yo soy alguien que pasó por un episodio depresivo severo de varios años, y por eso mismo me di cuenta de lo muy cercano que me resultaba todo, y empecé a entender por qué este juego me había hecho sentirme tan mal al jugarlo, aunque no me parecía que tuviera la historia más oscura. Uno de los síntomas más comunes de la depresión es el aislamiento social completo. Es muy normal, además, ser incapaz de expresar lo que uno siente, ya sea por no saber muy bien lo que se está sintiendo o porque simplemente no se quiere preocupar a los que te rodean. Y obviamente todo esto recuerda muchísimo a este juego. El ascensor siendo tan raro y el hecho de que las cartas parecen entregarse solas hace que podamos pensar que a lo mejor no estamos en la realidad. Además, cada personaje encaja perfectamente en este sentido. Charlotte es una persona que también lo está pasando muy mal, está también aislada, pero a diferencia de nosotros, ella no tiene problema en decírnoslo porque se da cuenta de que estamos en una situación similar. Nos pide ayuda una y otra vez, pero nosotros no podemos hacer nada, estamos atrapados en nuestros propios problemas. Somos incapaces de ayudarla. El compañero feliz es otra persona que también tiene una salud mental por los suelos, pero intenta ocultarlo y trata de ayudar de la forma más superficial posible, diciendo que estemos felices, no estés triste bro, ya sabes, y dándonos juegos para distraernos, incluso matándose en el proceso para hacerlo. Pero los juegos no los necesitamos, no solucionan nada, solo crean una distracción del auténtico problema del que no podemos salir. Son una evasión que no lleva a ninguna parte, y algo que es muy común también durante la depresión. Por último, Salvador es un auténtico amigo, alguien que no quiere nada de ti, al contrario que Charlotte que quería ayuda y el compañero feliz que quería a sus hijas. Sus regalos son mucho más estúpidos, pero resultan ser mucho más significativos para nosotros, mucho más sinceros. Salvador solo actúa porque quiere, y es que vive inconsciente de la terrible situación en la que estamos hasta que vuelve a la ciudad, y cuando se da cuenta nos ayuda más que nadie. Nos desvela que no estamos atrapados en una prisión, sino un ascensor. Lo teníamos frente a nuestros ojos todo este tiempo. Nuestra celda no era una celda, pero no nos damos cuenta hasta que alguien nos lo dice. Y finalmente consigue abrir nuestra puerta, dándonos la libertad, nos da las herramientas para salir de nuestro problema. Pero en el proceso de hacerlo, se hace daño, tanto que muere. Y no puedo expresar lo muy cercano a la realidad que es esto respecto a la depresión. Incluso si la gente tiene las mejores intenciones, a veces acaban haciéndose daño, cayendo en el mismo pozo del que están intentando sacar a la otra persona. Si habéis sobrevivido a una depresión o habéis tenido a alguien cercano con una, sabréis lo real que es esto, los muchos amigos que se pierden con ella y lo mucho que puede cambiar una vida. Al final del juego estamos solos, completamente solos, no tenemos ya a nadie, pero tenemos la libertad. Tenemos la tarta de Charlotte y el bicho de Salva. Y es que, como leemos en la última nota, nada de eso importa. Lo importante es que estemos aquí, que hayamos podido salir de ahí. Vale, ya escucho a algunos diciendo que estoy divagando como un loco, y que esto es un juego creado por un chico de 18 años y que no tiene tanta profundidad. Y sí, hasta cierto punto tenéis razón, pero antes de que toméis una conclusión, necesito que escuchéis el resto de la historia de esta saga y de su creador. Presentable Liberty fue recibido con críticas buenísimas. Incluso si quitas todo el asunto de la depresión, el juego era muy original y la mayoría lo alababan por poder crear una conexión tan cercana con los personajes a pesar de que solo tenemos sus cartas. La claustrofobia del juego y la falta de control y elecciones crea un elemento de terror psicológico muy fuerte, pero a la vez nunca visto. Como Rohan Dutta dice en su review del juego para el periódico universitario The Miscellany News, Presentable Liberty no se parece a ningún otro juego, porque la principal fuente de su credibilidad artística procede del hecho de que no puedes tomar decisiones. Los mismos mensajes llegarán a la puerta de tu celda, pase lo que pase, y no tienes capacidad de responder o aconsejar o advertir a tus amigos de los errores potencialmente graves que cometen. Conoces los destinos de casi todo el mundo mucho antes que ellos, pero no tienes más remedio que ver cómo caen en ellos. Poco a poco te sientes sumamente frustrado por el hecho de que deberías tener poder, deberías tener el control,
pero lo único que puedes hacer es leer las cartas de gente condenada a destinos que no merecen. Eso o jugar a los juegos de tu consola e intentar ignorar el sonido de las nuevas cartas que llegan. Es decir, este juego es realmente bueno y una gran muestra del terror psicológico que trasciende la pantalla y llega al jugador directamente. Y no soy el único que piensa esto, y es por eso que el juego ganó muchísima popularidad rápidamente, llegando a su culmen en enero de 2015, cuando dos gigantes youtubers subieron gameplays del juego, Jacksepticeye y Markiplier. Sus vídeos recibieron 5,7 y 16 millones de visitas respectivamente. Vamos, que fueron extremadamente populares. Y a ambos youtubers el juego les encantó. Markiplier además luego jugó a la precuela en otro vídeo, y la gran mayoría de los comentarios habla de lo original e increíble que es la historia. Toda esta atención animó al creador de los dos juegos, recordemos llamado Bertpool, a querer avanzar en la saga, pero como él mismo luego expresó, quería primero centrarse en rehacer los dos primeros juegos con un estándar de calidad mucho más alto, antes de crear ningún juego nuevo. Pero como es natural, cuando aumentas la calidad de un juego, es muy rápidamente que te das cuenta de que vas a necesitar dinero. Y Bertpool, para conseguirlo, eligió lanzar una campaña en Kickstarter, el sitio más conocido de crowdfunding. Puso un objetivo de donaciones de 20.000 euros, que en términos de desarrollo de videojuegos sigue siendo una cantidad ínfima. Lo publicó en 2016 y se puso manos a la obra para difundirlo en Reddit, Twitter y otras redes sociales. Se centró sobre todo en las comunidades de los youtubers que habían jugado sus juegos, para llamar más su atención, con la esperanza de que pudieran motivar a la gente para apoyarle. Es más, según sus estadísticas, un gran número de personas que encontraba el Kickstarter acababa donando, pero el problema es que no había suficiente tráfico. Y tristemente el tiempo se agotó y el Kickstarter falló, con poco más de 2.000 euros recaudados, solo un 10% del objetivo. Pero volvió a intentarlo en enero de 2017, bajó el objetivo a solo 12.000 euros y ahora Bertpool tenía una nueva estrategia, Menagerie Archive. No es el tercer juego en la saga, sino un spin-off, y como el mismo creador admitió, solo lo creó por necesidad para llamar la atención de estos youtubers. De nuevo con la esperanza de que lo jugaran y con ello conseguir que más gente apoyara su campaña. Es un juego en el que trabajamos como un ayudante del Dr. Dinero y tenemos que archivar documentos en el orden alfabético correcto. Recibimos cartas al igual que los otros juegos, podemos elegir a quiénes de nuestros amigos les damos el dinero y cuánto, y vemos cómo se crea una revolución contra el Doctor. El problema de este juego, y lo digo con todo el cariño del mundo, es que se nota que no estaba hecho por inspiración, sino por necesidad. Estar en una oficina trabajando para un tirano, tratando y clasificando documentos, mientras ves una revolución crearse y bla bla bla, recuerda 100% a Papers, Please. Esto no es malo por sí solo, y no me malinterpretéis, el juego es realmente bueno. Pero el problema es que, sinceramente, creo que esto nunca crearía el mismo impacto que Presentable Liberty. La razón por la que ese juego llamó tantísimo la atención era por su originalidad, lo raro que era su concepto y lo bien que estaba llevado a cabo a pesar de ese concepto tan extraño. Entonces, me parece más que natural que pasara lo que pasó, que es que nunca recibió la atención de los youtubers, a los que Bertpool intentaba llegar. Menagerie Archive fue lanzado en abril de 2017, poco antes de que terminara el Kickstarter, y aunque sirvió para crear más tráfico, no fue ni de cerca lo suficiente. Y finalmente el Kickstarter fracasó de nuevo, con cerca de 3.200 euros recaudados en total. Ver este fracaso desarrollarse a través de los posts de Bertpool realmente fue muy triste. Se notaba que él tenía un amor y una pasión por sus juegos enorme. Es por eso por lo que los quería rehacer desde un primer momento, y se culpaba de todo, de su inhabilidad de llamar la atención, a pesar de que la razón por la que no llamó la atención seguramente sea pura suerte, puro azar, como suele pasar en internet. Pero lo más triste es que esto no era algo nuevo. Ver sus posts siempre me dejaban un mal sabor de boca, porque se notaba desde hacía mucho tiempo que Bertpool se odiaba a sí mismo. No hacía más que insultarse, culparse, despreciarse a sí mismo y su trabajo. El fracaso de continuar con su saga solo hizo las cosas peores. Se le notaba lo decepcionado en sí mismo que estaba, lo muchísimo que se culpaba por todo lo que estaba ocurriendo, y con cada post solo se hacía peor. Y de repente, silencio. Durante el resto de 2017 y la primera mitad de 2018, Bertpool siguió haciendo directos y publicando alguna cosa que otra, pero parece que su motivación en sus juegos y sobre todo en la saga de Menagerie se fueron con los Kickstarter. Las actualizaciones del proyecto y los trailers que hasta ahora había producido incluso sin recursos habían parado por completo. Y finalmente los directos también cesaron, el último subido en mayo de 2018. No fue hasta junio que recibimos actualizaciones de Bertpool, y fueron las peores que uno se podía imaginar. Porque en junio de ese mismo año, Bertpool, de nombre real Robert Brock, se quitó la vida a la edad de solo 21 años. Es raro escuchar su último directo,
como parecía tan normal, aunque esto es común en estos casos, nunca parece obvio. Oh, it popped back out of the game. What a thing. Hello. Hello, my friends. So we've got a new stream. How crazy is that? He visto muchas personas que dijeron que esto no era algo relacionado con los juegos y que Paul llevaba años batallando con episodios depresivos. Yo también lo sospecho, o al menos algo similar, porque las depresiones muchas veces se arrastran durante mucho tiempo, hasta que llega algo que las hace estallar. Pero no he podido encontrar una fuente fiable de esta información, así que no se puede confirmar. Es cuando llegamos a este punto que no podemos evitar cuestionar, pensar sobre la influencia que tuvo sus juegos en su destino, y aún más la fama que consiguieron. Puede que la viralidad de los vídeos de su juego le diera mucha esperanza, pero tristemente nunca se materializó a nada más. Puede ser que la destrucción de esa esperanza lo llevara a una depresión incluso más profunda, que le hiciera sentir como si hubiera malgastado una oportunidad enorme por su culpa. Puede, pero realmente nunca lo sabremos con certeza. En retrospectiva siempre es fácil caer en este tipo de preguntas. ¿Qué hubiera pasado si su juego no se hubiera hecho tan popular? ¿O si Markiplier hubiera hecho un vídeo sobre Menagerie Archive y hubiera salvado el proyecto? Pero como es de costumbre, es bastante fútil pensar así, porque desde el futuro todo es fácil de descifrar, pero en el presente siempre vivimos con una cortina de incertidumbre completamente opaca. Es la mayor tristeza de todo esto. Markiplier no tiene culpa, Paul no tiene culpa, la gente que no apoyó a su Kickstarter no tiene culpa. Todos intentamos hacerlo lo mejor que podemos, muchas veces sin saber siquiera lo que estamos haciendo o por lo que otra gente está pasando. Y a veces simplemente no podemos evitar la tragedia, es una de las más tristes leyes de esta vida. Echando la vista atrás, cuando vemos todas estas señales, todos estos paralelos entre la depresión y Presentable Liberty, ¿no es normal cuestionarse si realmente nos estaba intentando decir otra cosa con ese juego? Sobre todo cuando una de las mecánicas más importantes es justamente la incapacidad de comunicación. Nunca lo sabremos, obviamente, pero es muy posible que Paul, a lo mejor incluso sin intención alguna, de forma completamente inconsciente, hubiera reflejado parte de su realidad en ese momento, mostrando un escenario muy oscuro, que solo los que hayan pasado por episodios similares pueden entender completamente. La depresión es algo muy serio. Es algo que viene silenciosamente y puede llevarse a personas con ese mismo silencio. Es una enfermedad, y como con cualquier otra enfermedad, al igual que en Presentable Liberty, hay veces en las que hay que pedir ayuda para salir de ella. Es una auténtica tragedia que Paul acabara como Charlotte y no como nuestro personaje, que no tuviera a un salvador propio. Pero tenemos que recordar entonces lo que ella nos dijo en el juego. Ahora eso ya no importa nada más. Solo importa que tú estés aquí. Anyway, okay. It has been fun. It's been a good time. And we'll keep playing whenever. Goodbye, my friends. Goodbye.